30 días en el Pacífico, una odisea de supervivencia. Suscríbete y dale me gusta. El sol apenas asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de Cabo San Lucas con tonos dorados y rosados, cuando Javier Mendoza, un experimentado pescador de 45 años, llegó al muelle. El aroma salado del mar y el graznido de las gaviotas lo recibieron como viejos amigos. Sus ojos, curtidos por años de mirar al océano, brillaban con anticipación mientras cargaba su pequeña embarcación, La Esperanza, con redes, carnada y provisiones para el día. Javier pasó su mano callosa por el casco desgastado del bote, sintiendo cada marca y abolladura como si fueran las arrugas en el rostro de un viejo amigo. Este bote había sido su compañero fiel durante más de 2 décadas, testigo silencioso de incontables amaneceres en el mar y de capturas tanto abundantes como escasas. Mientras aseguraba las últimas cajas de hielo, escuchó una voz familiar que lo llamaba desde el muelle. Javier. ¿Estás seguro de que no olvidaste nada esta vez?, gritó Miguel, su mejor amigo desde la infancia, mientras se acercaba con una sonrisa burlona en su rostro bronceado. Javier soltó una carcajada, recordando aquella vergonzosa ocasión hace años cuando salieron sin cebo y tuvieron que regresar con las manos vacías. Tranquilo, compadre. Todo está listo. Además, añadió con un guiño, tenemos a nuestro amuleto de la suerte con nosotros. Se refería a Carlos, el joven sobrino de Miguel, que se unía a ellos por primera vez en una expedición de pesca. Carlos, de 20 años, bajaba por el muelle cargando una mochila y una gorra nueva de pescador, su rostro una mezcla de emoción y nerviosismo. Buenos días, tío Miguel, señor Javier, saludó Carlos, tratando de sonar más maduro de lo que se sentía. Estoy listo para aprender y trabajar duro. Miguel le revolvió el cabello afectuosamente, desordenando su peinado cuidadosamente arreglado. Así se habla, muchacho. El mar es el mejor maestro que podrías tener. Javier observó al joven con una mezcla de nostalgia y preocupación. Recordaba su propia juventud, la emoción de sus primeras salidas al mar, pero también conocía los peligros que el océano podía esconder. Carlos, dijo Javier con voz seria, el mar es hermoso, pero también puede ser traicionero. Siempre debes respetarlo y estar alerta. ¿Entendido? Carlos asintió solemnemente. Sí, señor Javier. Lo entiendo. Mientras cargaban las últimas provisiones, Javier no pudo evitar notar lo perfecto que parecía el día. El cielo estaba despejado, con apenas unas cuantas nubes blancas y esponjosas en el horizonte. La brisa era suave y fresca, y el mar parecía una sábana de seda azul extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Tío, preguntó Carlos mientras subía al bote, ¿crees que hoy pescaremos algo grande? Miguel intercambió una mirada cómplice con Javier antes de responder. Con suerte, muchacho. El mar siempre tiene sorpresas para nosotros. A veces son peces enormes, y otras veces son lecciones de paciencia. Con todos a bordo, Javier encendió el motor. El familiar rugido llenó el aire, mezclándose con el chapoteo de las olas contra el casco. Lentamente, La Esperanza se alejó del muelle, dejando atrás la seguridad de la costa y adentrándose en la vastedad del Pacífico. A medida que avanzaban, Cabo San Lucas se fue haciendo cada vez más pequeño en la distancia. Carlos no podía dejar de mirar hacia atrás, viendo cómo la tierra firme se convertía en una delgada línea en el horizonte. No te preocupes, chico, dijo Javier, notando la inquietud del joven. Conocemos estas aguas como la palma de nuestra mano. Estaremos de vuelta antes de que te des cuenta. Las horas pasaron rápidamente mientras navegaban hacia sus lugares de pesca favoritos. Javier y Miguel trabajaban en perfecta sincronía, fruto de años de amistad y experiencia compartida. Carlos observaba atentamente, ansioso por aprender cada detalle del oficio. La pesca era buena. Sus redes se llenaban de corvinas, pargos y hasta un par de atunes. Carlos no podía contener su emoción cada vez que sacaban la red del agua, maravillándose con los peces que se retorcían y brillaban bajo el sol. «Esto es increíble», exclamó Carlos después de ayudar a subir una red particularmente pesada. «¿Siempre es así?», Miguel rió, secándose el sudor de la frente. «No siempre, sobrino. Hoy el mar está generoso. Hay que agradecer los días buenos, porque no sabes cuándo vendrán los malos».
A medida que el sol alcanzaba su cenit, Javier comenzó a sentir una extraña inquietud. Miró al horizonte, donde las nubes que antes parecían inofensivas ahora se oscurecían y se amontonaban. Miguel, llamó Javier a su amigo, mira eso. No me gusta cómo se ve el cielo. Miguel siguió la mirada de Javier y frunció el ceño. Tienes razón. Quizás deberíamos empezar a volver. Pero antes de que pudieran actuar, el viento comenzó a soplar con fuerza, agitando el mar que hasta hace poco estaba en calma. Las olas crecían por momentos, golpeando el costado del bote con creciente violencia. Carlos, ponte el chaleco salvavidas, gritó Miguel, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. Javier luchaba con el timón, intentando mantener el bote estable mientras las olas lo sacudían. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas gruesas y dispersas, luego en cortinas que dificultaban la visibilidad. De repente, una ola enorme golpeó el costado de La Esperanza, casi volcándola. Carlos gritó de sorpresa y miedo, aferrándose a la borda con todas sus fuerzas. Agárrense fuerte, gritó Javier mientras otra ola lo sacudía violentamente. El cielo se había oscurecido tanto que parecía de noche, iluminado solo por los ocasionales relámpagos que rasgaban las nubes. Miguel luchaba por asegurar el equipo y las redes, consciente de que cualquier objeto suelto podía convertirse en un peligro mortal en medio de la tormenta. Carlos, pálido y tembloroso, intentaba ayudar, pero el miedo y el movimiento constante del bote lo hacían torpe. Javier sabía que estaban en grave peligro. La costa estaba demasiado lejos para intentar regresar, y navegar en medio de la tormenta era un riesgo enorme. Tendrían que resistir y esperar que la tormenta amainara. Miguel, Carlos, gritó sobre el aullido del viento. Tenemos que mantenernos juntos. La tormenta pasará, solo debemos aguantar. Mientras las olas seguían azotando el pequeño bote y el viento aullaba a su alrededor, los tres hombres se miraron, unidos por el miedo y la determinación. La aventura que habían planeado como un día normal de pesca se había convertido en una lucha por la supervivencia. La tormenta rugía, implacable, y La Esperanza se balanceaba peligrosamente en el abismo entre las olas. Javier, Miguel y Carlos se aferraban a la embarcación y entre ellos, conscientes de que su destino ahora estaba en manos del mar y de su propia resistencia. Mientras la noche caía sobre el océano embravecido, una pregunta resonaba en sus mentes: ¿lograrían sobrevivir a esta furia desatada del Pacífico? Solo el tiempo lo diría, y el tiempo, en medio de la tormenta, parecía haberse detenido en un eterno momento de caos y miedo. A la deriva en el abismo azul. 3 días habían pasado desde que la tormenta los sorprendió, 3 días que parecían una eternidad. Javier, Miguel y Carlos se encontraban a la deriva en el vasto océano Pacífico, su pequeña embarcación, La Esperanza, maltratada por las olas y el sol implacable. El bote, milagrosamente intacto después de la feroz tormenta, flotaba sin rumbo en un mar que parecía no tener fin, un espejo azul que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El sol del mediodía caía sobre ellos como un martillo, implacable y abrasador. Javier, con su rostro curtido por años de trabajo en el mar, ahora más arrugado por la deshidratación y la preocupación, escudriñaba el horizonte en busca de alguna señal de tierra o de barcos. Sus ojos, inyectados en sangre por el constante esfuerzo y la falta de sueño, recorrían la línea donde el cielo se fundía con el mar, buscando desesperadamente algo que rompiera esa monotonía azul. Miguel, siempre el optimista del grupo, trataba de mantener alta la moral, especialmente la de su joven sobrino. A pesar de su propia fatiga y el miedo que carcomía su interior, se esforzaba por mantener una fachada de calma y esperanza. Vamos, Carlos, dijo Miguel, su voz ronca por la sed, cuéntanos otra vez esa historia de cuando ganaste el concurso de comer tacos. Esa siempre me hace reír. Carlos, con los labios resecos y agrietados, y la piel enrojecida por el sol inclemente, esbozó una débil sonrisa. Sus ojos, antes brillantes de juventud y entusiasmo, ahora estaban apagados por el cansancio y el miedo. Tío, respondió con voz débil, ya te la he contado 3 veces hoy. Creo que ya conoces cada detalle. Miguel soltó una risa forzada, tratando de infundir algo de alegría en el ambiente sombrío. Ah, pero cada vez que la cuentas descubro algo nuevo. Vamos, hazlo por tu viejo tío. Javier, que había estado observando el intercambio en silencio,
interrumpió el momento con voz grave. Necesitamos racionar mejor el agua, dijo, señalando las pocas botellas que les quedaban. No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí. La realidad de su situación pesaba sobre ellos como una losa. Las provisiones, que habían empacado para un día de pesca, se agotaban rápidamente. El sol despiadado no solo quemaba sus pieles, sino que también drenaba sus fuerzas y su esperanza con cada hora que pasaba. Carlos miró las botellas de agua con anhelo. ¿Cuánto nos queda?, preguntó, temiendo la respuesta. Javier hizo un rápido cálculo mental. Si lo racionamos bien, tal vez 3 días más. 4 si tenemos suerte. El silencio que siguió fue pesado, cargado de preocupación y miedo no expresado. Cada uno de ellos se sumió en sus propios pensamientos, enfrentando la posibilidad de que estos pudieran ser sus últimos días. Pero en medio de la desesperación, algo inesperado ocurrió. Miren, gritó Carlos de repente, su voz cobrando vida por primera vez en días. Señalaba al agua con una mano temblorosa. Javier y Miguel siguieron su mirada, y lo que vieron les quitó el aliento. Un grupo de delfines nadaba junto al bote, sus aletas dorsales cortando la superficie del agua como cuchillos plateados. Los animales saltaban y se sumergían, creando un espectáculo de gracia y belleza en medio del vasto océano. Miguel sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Es una señal», exclamó con renovado entusiasmo. «Los delfines siempre han sido amigos de los pescadores. Mi abuelo solía decir que traían buena suerte». Los 3 hombres observaban maravillados a los delfines, sintiendo cómo la presencia de estas criaturas aliviaba momentáneamente el peso de su situación. Por un instante, olvidaron su sed, su hambre y su miedo, absortos en la belleza y la gracia de los animales. Mientras observaban, Javier notó algo más, algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Los delfines no solo nadaban alrededor del bote, parecían estar moviéndose en una dirección específica, como si los estuvieran guiando. «Quizás», dijo Javier, su voz temblando ligeramente con una emoción que no se atrevía a nombrar, «quizás deberíamos seguirlos». Miguel y Carlos lo miraron, sorprendidos por la sugerencia. «¿Seguir a los delfines?», preguntó Carlos, la duda evidente en su voz. «¿Crees que nos llevarán a algún lado?». Javier asintió lentamente. «He oído historias de pescadores perdidos en el mar que fueron guiados a tierra firme por delfines. Tal vez sea nuestra oportunidad». Sin más opciones y con la desesperación creciendo con cada hora que pasaba, decidieron seguir a los delfines. Usando los remos que milagrosamente habían sobrevivido a la tormenta, comenzaron a dirigir el bote en la dirección que los animales parecían indicar. El esfuerzo era agotador. Sus brazos, debilitados por días de hambre y deshidratación, protestaban con cada movimiento. Pero la presencia de los delfines, que seguían nadando cerca del bote, les infundía una fuerza que no sabían que aún poseían. A medida que avanzaban, guiados por sus inesperados aliados marinos, el cielo comenzó a cambiar. Las nubes, antes escasas y distantes, comenzaron a acumularse sobre ellos. El aire, que había sido caliente y seco, se volvió más fresco y húmedo. ¿Sienten eso?, preguntó Miguel, alzando la nariz al aire. Una brisa fresca les trajo el inconfundible aroma de la lluvia, un olor que no habían percibido en días. «Agua», exclamó Carlos, su voz ronca de emoción y anticipación. «Va a llover». Como si sus palabras hubieran sido una señal, las primeras gotas comenzaron a caer. Al principio eran escasas y dispersas, pero pronto se convirtieron en una lluvia constante que caía sobre ellos, refrescando sus cuerpos quemados por el sol y reviviendo sus espíritus. Los 3 hombres alzaron sus rostros al cielo, con las bocas abiertas, bebiendo ávidamente el agua que caía. Reían y lloraban al mismo tiempo, la lluvia mezclándose con sus lágrimas de alivio y gratitud. «Rápido», gritó Javier, saliendo de su estupor. «Hay que recoger toda el agua que podamos». Trabajando juntos con una energía renovada, usaron todo lo que tenían a mano para recolectar el precioso líquido. Botellas vacías, recipientes de comida, incluso sus propias camisas se convirtieron en improvisados colectores de agua. Mientras la lluvia continuaba cayendo, lavando la sal de sus pieles y llenando sus reservas de agua, algo en el horizonte captó la atención de Javier.
Al principio creyó que era un espejismo, un truco de su mente desesperada. Pero a medida que se acercaban, guiados aún por los fieles delfines, la visión se hacía más clara y definida. «Miren», gritó Javier, su voz quebrada por la emoción. «Allá. ¿Lo ven?». Miguel y Carlos forzaron la vista, tratando de ver lo que Javier señalaba. Y entonces lo vieron, una pequeña isla, apenas visible en la distancia, pero inconfundiblemente real. La alegría inicial que los embargó fue indescriptible. Gritaron, se abrazaron, lloraron de nuevo, esta vez de pura felicidad. La isla representaba la salvación, el fin de su terrible odisea en el mar. Sin embargo, a medida que la euforia inicial se desvanecía, la alegría dio paso a la incertidumbre. La isla estaba allí, sí, pero aún estaba lejos. ¿Tendrían la fuerza para llegar? Y una vez allí, ¿qué encontrarían? ¿Y si es solo un espejismo?, preguntó Carlos, dando voz a los temores que todos compartían. Javier puso una mano en el hombro del joven. «No lo es», dijo con una convicción que no sentía del todo. «Es real, y vamos a llegar allí». Miguel asintió, uniéndose a ellos. «Juntos», añadió. «Hemos llegado hasta aquí juntos, y juntos llegaremos a esa isla». Con renovadas fuerzas, impulsados por la esperanza que la visión de la isla les había dado, comenzaron a remar con vigor. Los delfines, como si entendieran la importancia del momento, redoblaron sus esfuerzos, nadando alrededor del bote y guiándolos hacia la tierra que ahora podían ver. Mientras remaban, cada uno sumido en sus propios pensamientos, una nueva prueba se perfilaba en el horizonte. La supervivencia en el mar había sido difícil, una batalla constante contra los elementos y la desesperación. Pero, ¿qué les esperaba en esa isla desconocida? ¿Estarían preparados para los desafíos que podrían encontrar en tierra firme? A medida que la isla crecía lentamente en el horizonte, Javier, Miguel y Carlos se preparaban, física y mentalmente, para el próximo capítulo de su odisea. La lucha por la supervivencia estaba lejos de terminar, pero ahora, al menos, tenían un objetivo, una esperanza a la que aferrarse. Con cada golpe de remo, con cada milla que los acercaba a la isla, una pregunta resonaba en sus mentes: ¿qué les depararía el destino en esa tierra desconocida? Solo el tiempo lo diría, y por primera vez en días, el tiempo parecía estar de su lado. La isla de las pruebas. El amanecer del 10º día encontró a Javier, Miguel y Carlos en las costas de una isla pequeña y aparentemente deshabitada. La alegría inicial de tocar tierra firme pronto se mezcló con la cruda realidad de su nueva situación. Estaban vivos, sí, pero seguían perdidos y ahora enfrentaban nuevos desafíos en este territorio desconocido. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, cuando los tres hombres se despertaron en la playa donde habían colapsado la noche anterior, exhaustos por el esfuerzo de llegar a la isla. La arena, que les había parecido el colchón más suave del mundo después de días en el mar, ahora se sentía áspera y pegajosa contra sus pieles quemadas por el sol. Javier fue el primero en ponerse de pie, sus músculos protestando con cada movimiento. Miró a su alrededor, evaluando su entorno con ojos de pescador experimentado. La playa se extendía por varios cientos de metros en ambas direcciones, bordeada por una densa vegetación tropical que parecía impenetrable. «Necesitamos encontrar agua dulce y comida», dijo Javier, asumiendo naturalmente el papel de líder. Su voz, aunque ronca por la sed, tenía un tono de determinación. «Miguel, tú y yo exploraremos la isla. Carlos, quédate aquí y trata de hacer una señal de socorro en la playa». Miguel se incorporó lentamente, estirando sus músculos doloridos. «¿Estás seguro de que es buena idea separarnos?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. Javier asintió. «No tenemos opción. Necesitamos cubrir más terreno y rápido. Además», añadió, mirando a Carlos que aún dormía, «el chico necesita descansar más. Ha sido duro para él». Carlos, como si hubiera escuchado su nombre en sueños, comenzó a despertar. Sus ojos, aún hinchados por el sueño y la sal, se abrieron lentamente, parpadeando ante la luz del amanecer. ¿Qué pasa?», murmuró, incorporándose con dificultad. Miguel se acercó a su sobrino, poniendo una mano reconfortante en su hombro.
Buenos días, dormilón. Javier y yo vamos a explorar la isla. Tú te quedarás aquí y harás una señal de socorro, ¿de acuerdo? Carlos asintió, aunque la idea de quedarse solo claramente lo inquietaba. ¿Cuánto tiempo estarán fuera? No más de unas horas, respondió Javier. Volveremos antes del mediodía, te lo prometo. Con esa promesa, Javier y Miguel se adentraron en la densa vegetación, dejando a Carlos solo en la playa. El joven los observó desaparecer entre los árboles, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Tenía una tarea importante que cumplir, y no iba a decepcionar a su tío y a Javier. Mientras tanto, Javier y Miguel luchaban por abrirse paso a través de la espesa jungla. El calor y la humedad eran sofocantes, y pronto estaban empapados en sudor. La vegetación era tan densa que apenas podían ver a unos metros por delante. Esto es como navegar en la niebla más espesa, comentó Miguel, apartando una enorme hoja de su camino. ¿Cómo vamos a encontrar agua aquí? Javier, que iba adelante, se detuvo un momento para orientarse. En las islas, el agua dulce suele fluir desde el centro hacia el mar. Si seguimos subiendo, deberíamos encontrar un arroyo o un manantial. Continuaron su ascenso, el terreno haciéndose cada vez más empinado y difícil. La fatiga de los días en el mar, combinada con la falta de alimento y agua adecuados, comenzaba a pasarles factura. Sus movimientos se volvían más lentos y torpes. Mientras se abrían paso a través de un grupo particularmente denso de arbustos, la tensión entre Javier y Miguel, amigos de toda la vida, comenzó a crecer. Deberíamos haber regresado cuando viste las primeras señales de la tormenta, murmuró Miguel, el cansancio y la frustración evidentes en su voz. Ahora estamos perdidos en esta isla del demonio, y Carlos. Javier se detuvo en seco, girándose para enfrentar a su amigo. ¿Crees que no lo sé?, espetó, su voz temblando de emoción contenida. Llevo días culpándome por esto. Cada vez que cierro los ojos, veo esa maldita tormenta, pienso en lo que podría haber hecho diferente. Miguel, sorprendido por la intensidad de la respuesta de Javier, dio un paso atrás. Yo, lo siento, amigo. No quise. Pero antes de que pudiera terminar, un grito distante cortó el aire, helando la sangre en sus venas. Carlos, exclamaron al unísono, todo pensamiento de culpa o recriminación olvidado en un instante. Sin decir una palabra más, ambos hombres se lanzaron de vuelta por el camino que habían recorrido, moviéndose con una velocidad y agilidad que parecía imposible dado su estado de agotamiento. Ramas y hojas azotaban sus rostros y cuerpos mientras corrían, pero apenas lo notaban, impulsados por el miedo y la adrenalina. Cuando finalmente salieron a la playa, jadeando y cubiertos de rasguños, la escena que encontraron hizo que sus corazones se detuvieran por un momento. Carlos estaba en el agua, luchando contra una corriente traicionera que lo arrastraba mar adentro. Sin pensarlo dos veces, Javier se lanzó al agua, nadando con todas sus fuerzas para alcanzar al joven. Miguel, paralizado por un momento por el shock, pronto lo siguió. Los minutos que siguieron fueron una batalla feroz contra el océano. Javier, utilizando toda su experiencia como pescador y nadador, luchaba contra la corriente, acercándose poco a poco a Carlos. El joven, agotado por la lucha, apenas podía mantenerse a flote. «Aguanta, Carlos», gritó Javier, su voz apenas audible sobre el rugido de las olas. «Ya casi te tengo». Finalmente, con un último esfuerzo sobrehumano, Javier logró agarrar a Carlos. El joven se aferró a él con la fuerza de la desesperación, casi hundiéndolos a ambos. «Tranquilo, muchacho», jadeó Javier, luchando por mantenerse a flote con el peso adicional. «Te tengo. No te voy a soltar». Con un esfuerzo hercúleo, Javier comenzó a nadar de vuelta a la playa, arrastrando a Carlos con él. Miguel, que había estado nadando detrás de ellos, se acercó para ayudar, tomando el otro brazo de Carlos. Juntos, los tres hombres lucharon contra la corriente, cada brazada un desafío, cada metro ganado una victoria. Cuando finalmente sus pies tocaron el fondo arenoso, casi no tenían fuerzas para ponerse de pie. Miguel entró en el agua para ayudarlos en los últimos metros. Con un último esfuerzo colectivo, lograron arrastrarse fuera del alcance de las olas. Exhaustos y jadeando, los tres se desplomaron en la arena. Por varios minutos,
Lo único que se escuchaba era el sonido de sus respiraciones agitadas y el constante rumor de las olas. Carlos fue el primero en romper el silencio. «Lo siento», susurró entre sollozos, su cuerpo aún temblando por el miedo y el agotamiento. «Solo quería pescar algo para comer. No me di cuenta de la corriente hasta que fue demasiado tarde». Javier puso una mano en el hombro del muchacho, su tacto gentil a pesar del temblor en sus músculos agotados. «Está bien, chico. Todos cometemos errores. Lo importante es que estamos juntos en esto». Miguel miró a su amigo con un nuevo respeto brillando en sus ojos. «Javier, gracias por salvar a Carlos. Lamento haber dudado de ti antes. Eres un verdadero amigo». Javier negó con la cabeza. «No hay nada que agradecer, Miguel. Somos familia, ¿no? Y la familia se cuida entre sí». Este momento de crisis había forjado un nuevo vínculo entre ellos, más fuerte que nunca. La experiencia cercana a la muerte había puesto las cosas en perspectiva, recordándoles lo que realmente importaba. Mientras el sol comenzaba a descender en el cielo, tiñendo el océano de tonos dorados y rojizos, los tres hombres se sentaron en la playa, recuperando fuerzas y planificando su próximo movimiento. «Necesitamos construir un refugio», dijo Javier, mirando hacia la jungla. «Y encontrar una fuente de agua dulce. No podemos arriesgarnos a beber agua de mar». Miguel asintió. «También necesitamos una forma de hacer fuego. Las noches pueden ser frías, y nos ayudaría a purificar el agua si la encontramos». Carlos, que había estado escuchando en silencio, habló con voz temblorosa pero determinada. «Yo puedo ayudar. Sé que cometí un error hoy, pero quiero ser útil. Por favor, déjenme ayudar». Javier y Miguel intercambiaron una mirada, luego sonrieron al joven. «Por supuesto que puedes ayudar, Carlos», dijo Miguel, revolviendo el cabello de su sobrino. «Estamos juntos en esto, ¿recuerdas?». Con un plan en mente, los tres comenzaron a trabajar. Javier y Miguel se adentraron en la jungla para recoger ramas y hojas para el refugio, mientras Carlos se quedaba en la playa, recogiendo cualquier cosa que pudiera ser útil que hubiera sido arrastrada por las olas. A medida que el día avanzaba, un rudimentario refugio comenzó a tomar forma en el borde de la playa, justo donde la arena se encontraba con la vegetación. No era mucho, pero les proporcionaría algo de protección contra los elementos. Mientras trabajaban, compartieron historias y recuerdos, riendo a pesar de su situación desesperada. Era su forma de mantener la esperanza viva, de recordarse a sí mismos que aún tenían razones para luchar. Esa noche, mientras se sentaban alrededor de una pequeña fogata que habían logrado encender después de muchos intentos frustrados, discutiendo sus planes para el futuro, un ruido en la jungla los alertó. El sonido de ramas rompiéndose y hojas crujiendo era inconfundible. Algo, o alguien, se movía entre los árboles. «¿Qué fue eso?», susurró Carlos, el miedo evidente en su voz. Sus ojos, grandes y asustados, escaneaban la oscuridad más allá del círculo de luz de su fogata. Miguel se acercó instintivamente a su sobrino, poniendo un brazo protector alrededor de sus hombros. «Probablemente solo sea algún animal», dijo, aunque su voz carecía de convicción. Javier se puso de pie lentamente, agarrando un palo ardiente de la fogata. La luz parpadeante proyectaba sombras danzantes sobre su rostro, acentuando la determinación en sus ojos. «No lo sé», dijo en voz baja, «pero lo vamos a averiguar». Con el corazón latiendo fuertemente en sus pechos, los tres hombres se prepararon para enfrentar lo desconocido. Mientras se adentraban en la oscuridad de la jungla, la pregunta pendía en el aire: ¿qué nuevos peligros les esperaban? Y más importante aún, ¿cómo iban a escapar de esta isla y volver a casa? La noche los envolvió, llena de sonidos misteriosos y sombras amenazantes. Pero a pesar del miedo y la incertidumbre, Javier, Miguel y Carlos avanzaban juntos, unidos por los lazos forjados en la adversidad. Fuera lo que les esperaba en la oscuridad, lo enfrentarían como lo que ahora eran, una familia. El regreso a Cabo San Lucas. El 29º día de su odisea encontró a Javier, Miguel y Carlos transformados por sus experiencias. La isla, que inicialmente parecía un refugio, se había convertido en una prueba constante de supervivencia y cooperación. El sol naciente bañaba la playa con una luz dorada,
iluminando las figuras de los tres hombres que observaban el horizonte con una mezcla de esperanza y ansiedad. Javier, con su barba ahora tupida y su piel curtida por el sol y el viento, escudriñaba el mar con ojos entrenados por años de experiencia. Miguel, a su lado, mantenía una mano sobre los ojos para protegerse del resplandor, mientras que Carlos, notablemente más delgado pero con una nueva determinación en su mirada, revisaba por enésima vez las provisiones que habían logrado acumular. La isla, que al principio parecía inhóspita, les había proporcionado refugio y sustento. Habían aprendido a trabajar juntos, superando sus diferencias y miedos. Javier había perfeccionado sus habilidades de liderazgo, guiando al grupo con una mezcla de firmeza y compasión. Miguel había descubierto una paciencia que no sabía que tenía, convirtiéndose en el pilar emocional del grupo. Y Carlos, el joven inexperto, había madurado más en un mes que en toda su vida anterior, aprendiendo valiosas lecciones de supervivencia y trabajo en equipo. Esa mañana, mientras revisaban la playa en busca de recursos como lo hacían cada día, el grito emocionado de Carlos rompió la rutina. «¡Miren! ¡Un barco!». Javier y Miguel se giraron rápidamente, sus corazones latiendo con fuerza. En efecto, en el horizonte se perfilaba la inconfundible silueta de un barco pesquero. Era pequeño, apenas visible, pero para los tres náufragos, era como ver un oasis en medio del desierto. «¡Rápido!», exclamó Javier, su voz cargada de urgencia. «Hay que hacer la señal». Sin perder un segundo, corrieron hacia la pila de leña que habían preparado para esta exacta situación. Con manos temblorosas por la emoción, encendieron el fuego. Miguel, recordando las lecciones de su juventud, añadió hojas verdes para crear una columna de humo más densa y visible. Los minutos que siguieron fueron una eternidad. Los tres hombres observaban ansiosamente el horizonte, temiendo que el barco cambiara de rumbo o desapareciera. Carlos rezaba en voz baja, sus palabras mezclándose con el sonido de las olas y el crepitar del fuego. De repente, Miguel gritó: «Se está acercando». «¿Nos vieron?». La emoción era palpable. Lágrimas de alegría corrían por las mejillas curtidas de los tres hombres. Se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo, una mezcla de alivio, gratitud y anticipación inundando sus corazones. Mientras el barco se acercaba, los tres amigos se tomaron un momento para reflexionar sobre su extraordinaria experiencia. «Jamás olvidaré esto», dijo Carlos, su voz cargada de emoción. Sus ojos, antes llenos de miedo e inexperiencia, ahora brillaban con una nueva confianza. «Ustedes me enseñaron lo que significa realmente ser fuerte, ser un hombre». Javier sonrió, recordando al joven asustado que había sido Carlos al principio de su viaje. «Todos aprendimos, muchacho. Todos crecimos. Esta isla nos cambió a todos». Miguel asintió, poniendo una mano en el hombro de su sobrino. «Carlos tiene razón. Llegamos aquí como tres individuos, pero nos vamos como una familia». El rescate fue rápido y eficiente. El capitán del barco pesquero, un hombre llamado Raúl, escuchó su historia con una mezcla de asombro y respeto. 30 días perdidos en el Pacífico, es un milagro que estén vivos, comentó, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Durante el viaje de regreso a Cabo San Lucas, los tres amigos tuvieron tiempo para reflexionar sobre su experiencia. Sentados en la cubierta del barco pesquero, observando cómo la isla que había sido su hogar y prisión durante un mes se desvanecía en la distancia, cada uno se sumió en sus propios pensamientos. Habían enfrentado la furia del océano, sobreviviendo a una tormenta que debería haberlos matado. Habían experimentado la soledad y la desesperación de estar perdidos en el vasto Pacífico. Habían luchado contra el miedo a lo desconocido en una isla aparentemente desierta, aprendiendo a sobrevivir con lo poco que tenían. Y a través de todo esto, habían forjado un vínculo inquebrantable. Javier pensaba en cómo esta experiencia había cambiado su perspectiva sobre la vida. Siempre se había considerado un lobo solitario, confiando solo en sí mismo. Ahora entendía el verdadero valor de la amistad y el trabajo en equipo. Miguel reflexionaba sobre la relación con su sobrino. Había visto a Carlos transformarse de un joven inseguro a un hombre capaz y resiliente. Sentía un orgullo que nunca antes había experimentado. Carlos, por su parte, miraba a los dos hombres que se habían convertido en sus mentores y protectores.
Sabía que ya no era el mismo joven que había subido a ese bote de pesca hace un mes. Había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. Finalmente, al atardecer del 30º día, el familiar perfil de Cabo San Lucas apareció en el horizonte. La emoción era palpable en el aire. Los tres hombres se pusieron de pie, acercándose a la proa del barco para tener una mejor vista. «Hogar», susurró Miguel, su voz quebrada por la emoción. Mientras el barco se acercaba al muelle, vieron a una multitud reunida. Familias, amigos, e incluso periodistas locales esperaban su llegada. La noticia de su rescate se había extendido rápidamente. Al desembarcar, fueron recibidos con abrazos, lágrimas y gritos de alegría. La esposa de Javier corrió hacia él, envolviéndolo en un abrazo que parecía no tener fin. Los padres de Carlos lo cubrieron de besos, agradeciéndole a Miguel por cuidar de su hijo. En medio de la conmoción, Javier, Miguel y Carlos intercambiaron una mirada de entendimiento. Su aventura había terminado, pero el vínculo forjado en esos 30 días perdidos en el Pacífico duraría toda la vida. Esa noche, mientras la ciudad celebraba su regreso, los tres se sentaron en la playa, mirando al océano que casi les había quitado la vida, pero que también les había enseñado tanto. «¿Saben qué?», dijo Javier, rompiendo el silencio. «Creo que volveré a pescar pronto». Miguel y Carlos lo miraron sorprendidos, pero luego sonrieron. «Cuenta conmigo», dijo Miguel. «Y conmigo», añadió Carlos. Porque al final, entendieron que el mar, con todos sus peligros y misterios, era parte de quienes eran. Y ahora, más fuertes y unidos que nunca, estaban listos para cualquier aventura que el futuro les deparara. Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, los tres amigos permanecieron en silencio, agradecidos por la segunda oportunidad que se les había concedido y por el inquebrantable lazo de amistad que habían forjado en las profundidades del Pacífico. Suscríbete y dale me gusta para más buenas historias.